civilización griega se nutre de toda la filosofía de los dioses. Todos, la mayoría de los dioses griegos los adoptan los romanos y les ponen nombres latinos, ¿no? Entonces, Afrodita, la diosa griega del amor, se transforma en Venus. No sé, los dioses, o sea, muchos dioses del Olimpo se transforman. Entonces, los dioses, por ejemplo, romanos, Marte, Júpiter, Venus, todos esos son dioses griegos. Lo que pasa es que son con nombres latinos, pero es básicamente la misma. También adoptan el arte de Grecia, o sea, las esculturas. Todas las culturas romanas también se adoptan, y también las costumbres, incluidas las cuestiones sexuales, porque los romanos también tenían un sistema, una sexualidad abierta y una homosexualidad abierta en términos muy parecidos a lo que lo tenían los griegos. De hecho, por eso después nosotros conocemos a la cultura de pues, todo lo de esos lares, lo conocemos como la cultura greco-latina, porque esencialmente es la misma, o sea, es muy parecida. Cada uno, bueno, son pueblos distintos porque, como decía, los griegos son helénicos, los romanos son latinos, son pueblos diferentes, tienen un lenguaje diferente. El latín es una lengua distinta al griego. Sí, son pueblos relativamente distintos, pero culturalmente son muy afines. Entonces, por un lado pasa eso, pero por otro lado, Roma es un imperio, como decíamos, en toda la extensión de la palabra. Roma se expande y se empieza a tragar a todas las civilizaciones que existían en ese entonces, incluida la griega. Cuando Grecia pierde el poder político y pierde la hegemonía, los romanos se la anexan y se la tragan. Se nutren de su civilización, pero al final Roma termina conquistando a Grecia y la convierte en una provincia del Imperio Romano. Los griegos ahí obviamente es una conquista, pero al final no se sufre tanto porque, bueno, la cultura sigue siendo la misma. De hecho, toda la filosofía griega la preservan los romanos, la desarrollan también los romanos, le aportan los suyos a toda la jurisdicción, el derecho, la república, todo lo que los romanos hacen, ahí le aportan, pero los griegos se quedan ahí, ¿no? Y el Imperio Romano se queda con Grecia, y se queda con Grecia durante toda la época del Imperio Romano, y eso estamos hablando hasta pues el siglo 3-4 después de Cristo. Antes de la conquista romana, de hecho, cuando la civilización griega va cayendo, como que el último gran esplendor de Grecia, les decía, son ciudades-estado, no es un imperio. Entonces tenemos Micenas, ¿no? Por un lado, Atenas por otro, Esparta por otro. Hay otra región de Grecia, de la Grecia histórica, que se llama Macedonia, y esa región de Macedonia es el último como gran esplendor de expansión de la cultura griega, pero no por ser el último es menos importante. Nunca mejor dicho esa frase, porque de hecho es el más importante. Estamos hablando del periodo de Alejandro Magno, del que vamos a hablar ahorita después. Y ahí pues expande toda la cultura helénica y toda la cultura griega por el mundo oriental, lo que también provoca y también ocasiona que en Oriente llegue la cultura griega y que los orientales, sobre todo los persas y los árabes después, resguarden y desarrollen la cultura griega en niveles también muy importantes, sobre todo en cuestión de filosofía y en cuestión de matemáticas. Todo el álgebra árabe y el gran desarrollo de las civilizaciones del Islam viene también un poco por lo que se agarraron de Grecia, ¿no? Entonces ese es el gran esplendor. Después les digo, los conquistan los romanos los dejan como provincia durante siglos, y después llega un momento en que Roma es tan grande que Roma se parte en dos, el Imperio Romano. En el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, que bueno, eso ya es otro tema, pero se parte en dos. El Imperio Romano de Occidente termina cayéndose, termina destruyéndose. Ese Imperio Romano de Occidente es geográficamente, pues es el que está en Europa, ¿no? O sea, es Italia, bueno, lo que era, pues Italia, lo que eran las Galias, que después fue Francia, lo que era Hispania, que después fue España, todo el Mediterráneo. Los bárbaros del norte, o sea, los vikingos, terminan conquistando todo eso. El Imperio Romano cae, se desintegra, y Europa entra en una cosa que se llama la Edad Media, que es lo que todos conocemos como el medioevo, pues. Eso pasa en Occidente. En Oriente eso no pasa. La parte de
el Imperio Romano de Oriente, esa parte perdura y sigue viva durante otros 1000 años. Ese Imperio Romano de Oriente, a ese imperio pertenece Grecia después. O sea, Grecia como parte del Imperio Romano se queda en la parte del Imperio Romano de Oriente, y cuando el Imperio Romano de Occidente cae y se destruye, el Imperio Romano de Oriente continúa con Grecia dentro de él, y ese imperio después va a conocerse como Bizancio, como el Imperio Bizantino. La capital ya no es Roma, porque pues Roma ya cayó. La capital se convierte en Constantinopla, y ese imperio también dura, les digo, otros 1000 años. Y ese imperio sigue siendo un imperio romano, o sea, sigue siendo greco-latino, se cristianiza después, pero sigue siendo greco-latino, sigue estando la filosofía griega, sigue estando toda la influencia de los griegos, y eso estamos hablando hasta ya los 1300, 1400 después de Cristo. El imperio se cristianiza. Entonces ahí es cuando Grecia se cristianiza. Grecia abandona ya todos los dioses del Olimpo, abandona a Zeus, abandona a Afrodita, abandona las leyendas, abandona las bacanales, y se mete esa cultura cristiana de un cristianismo oriental. Y esa cultura cristiana pues obviamente transforma muchísimo la sociedad griega. Ahí es donde ya estamos empezando a ver que toda esa tolerancia a la homosexualidad va desapareciendo poco a poco, porque es una religión cristiana, y aparte es una religión muy fuerte. De hecho ahí es donde empieza como a expandirse el cristianismo como tal. Y pues eso dura, les digo, hasta el 1400 y tantos, cuando el Imperio Bizantino o Bizancio, que es a donde pertenecía Grecia, termina pues también cayendo, porque al final la dura para siempre. Termina cayendo en manos de otro imperio, que ahora es el Imperio Turco Otomano. Los turcos conquistan el Imperio Bizantino, conquistan Constantinopla, le cambian el nombre, le ponen Estambul, que Estambul hasta el día de hoy está en Turquía. Se convierte en la capital del Imperio Turco. Estambul ya no es la capital de Turquía es Ankara, pero bueno, Estambul es una de las ciudades más importantes de Turquía, y hasta hoy existe, ¿no? El Imperio Turco es un imperio musulmán, ellos son islámicos. Llegan y meten todo el Islam en sus territorios, pero en donde no meten el Islam es en Grecia. Ahí los griegos también los paran. Ya no se expande el Islam. Sí, hay algunos griegos que son islámicos, pero bueno, la minoría. Grecia sigue siendo cristiana. Un país cristiano dentro de un imperio musulmán, que es el Imperio Turco, y así dura Grecia con sus problemas, porque los turcos siempre trataron muy mal a los griegos. Los musulmanes históricamente los musulmanes han tenido más tolerancia a los pueblos a los que conquistan que los cristianos, pero tampoco era mucha tolerancia. O sea, ellos también discriminaban a los griegos por ser cristianos. Entonces los griegos se quedaron como cristianos, aparte como cristianos ortodoxos, porque llega un momento en que la iglesia cristiana se separa, se parte en dos, y hay una iglesia católica, que es la de Roma, que es la que después todos conocemos, porque pues aquí todo el mundo es católico. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente es católica. Pero hay otra iglesia, que es la iglesia oriental a la que Grecia pertenece, que es la iglesia ortodoxa. Esos no son católicos, esos no tienen papa, esos tienen una estructura administrativa diferente, tienen ritos diferentes. Es cristianismo igual, pero es un cristianismo distinto al cristianismo católico. Entonces los griegos son cristianos ortodoxos dentro de un imperio musulmán, que es el Imperio Turco. Y así duran dentro del Imperio Turco hasta que el Imperio Turco se cae. Bueno, no, antes, los griegos después deciden ya hasta el siglo XIX, 1821, 1822, ya, o sea, los años que nosotros conocemos, los griegos se independizan del Imperio Turco, hacen una guerra y se independizan del Imperio Turco Otomano. Los apoyan los ingleses, los rusos, por razones también geopolíticas de ellos, los apoyan a los griegos, ellos se logran independizar de los turcos. Y los griegos empiezan una cosa, como les decía al principio, hace ratito, Grecia está en una península que se llama los Balcanes, la península balcánica. Cuando los griegos se independizan, empiezan a desatar una ola de nacionalismos en toda esa península, porque toda la península estaba en manos del Imperio Turco Otomano. Entonces todos los paisitos que estaban ahí empiezan también a tener nacionalismos.
eso pasa, obviamente. Estamos hablando de que los griegos pues los absorbieron un imperio, luego otro imperio, luego otro imperio. Luego entonces a los griegos les van quitando cachitos de lo que fue la Grecia histórica. De hecho, muchos lugares de Grecia, incluida por ejemplo Troya, la ciudad de Troya, toda la historia de Troya, toda la historia de la Ilíada, esa actualmente está en Turquía, no está en Grecia. Porque los turcos se expanden durante todo ese territorio, y por eso es lo que decíamos ahorita, que muchas islas griegas están pegaditas a Turquía, porque en realidad Turquía se quedó con todo. Entonces hay muchos territorios que son históricamente griegos, o que los griegos consideran que históricamente son de ellos, pero que terminaron estando en otros países porque fue cuando los imperios se lo comieron y se lo empezaron a repartir. Igual con el Imperio Bizantino lo absorbió. Cuando Roma lo absorbió, pues hay partes de Grecia que se quedaron en la parte romana, lo que es Albania, lo que es el Trieste. Hay partes, cuando bajan los eslavos de la península balcánica, pues también se quedan territorios como Macedonia. Entonces ahí Grecia se empieza, el territorio histórico de Grecia como que se empieza a partir. Y pues ahí, ¿no? Entonces Grecia se independiza, pero se independiza no con todos los territorios que tenía antes, o sea, se independiza con territorios chiquitos. Entonces empieza ahí también un nacionalismo y a decir que pues todos esos territorios antes les correspondían a ellos, etcétera, ¿no? Empiezan a recuperar territorios en 1912 y 13, donde estallan unas guerras que se llaman balcánicas. Esas guerras, dicho sea de paso, son el antecedente de la Primera Guerra Mundial ahí. Y los griegos se quedan, ¿no? A partir de ahí los griegos entran como en una... Imagínense, después de mil y pico de años de estar en varios imperios, pues los griegos tienen un pedo político muy fuerte. Entonces todo el siglo XIX y XX, los pobres griegos empiezan a tener problemas políticos muy fuertes. Tienen una monarquía, pero al final quieren una república, pero después vuelven a la monarquía. Todo eso pasa en el siglo XIX. En el siglo XX... hay un intento de estado como que protofascista, que dice que Grecia tiene que expandirse y todo. En la Segunda Guerra Mundial los nazis y los italianos invaden a Grecia, porque los italianos les dio por recuperar el Imperio Romano, y el Imperio Romano era medio mundo. Entonces pues invadieron medio mundo y invadieron a Grecia. Los nazis fueron detrás de ellos, invadieron a Grecia. En Grecia se forman un grupo como de partisanos, de gente que estaba en contra de obviamente la invasión, que era como la resistencia, que eran comunistas, y los colaboracionistas, ¿no? Acaba la Segunda Guerra Mundial y estos dos bandos que se crearon, los colaboracionistas o los más liberales y los comunistas, entran en una guerra civil, y la pobre Grecia, terminando la Segunda Guerra Mundial del 46 al 49, entra en una guerra civil que destroza al país por completo. Al terminar esa guerra civil, Grecia se queda como una monarquía. Después hay una serie de intentos de repúblicas, después hay una serie de dictaduras, porque, o sea, sigue estando los conflictos. Hay una partida en la conferencia de... Pues ya se llama repartida dentro de la Guerra Fría. Eso le tocaba a los occidentales, ¿no? O sea, los soviéticos dijeron, no, pues yo me quedo con Polonia, y los occidentales dijeron, yo me quedo con Grecia. Entonces ahí no tenían ningún chance de ganar los comunistas. Después hubo una dictadura para impedir como el avance de la izquierda, como las dictaduras de América Latina, muy parecida, porque entre otras cosas también fue promovida por los gobiernos occidentales, igual que las de América Latina. Entonces eso pasa hasta los 80s. Hasta principios de los 80s Grecia entra como en esta fase de transición, se adopta ya una república, se quita la monarquía. En los 90s hay cierta estabilización política y económica, pero después pues les viene, entra a la Unión Europea Grecia, pero después viene la crisis. Eso ya estamos hablando de 2000, en 2004 son las Olimpiadas, que sangran al país porque pues Grecia pues quería tener las Olimpiadas, se las querían dar a fuerza. O sea, Grecia también era una deuda histórica que tenían de pues, que las Olimpiadas fueran en Grecia. Pues al final ahí se iniciaron. Pero eso pues a Grecia le costó también muchísimo dinero que no tenían. Empezó a blanquear, a maquillar cifras. Al final entró en una crisis espantosa, que es la que todos nos acordamos, la crisis griega. O sea, Grecia actual nosotros la asociamos mucho con la crisis, porque fue la crisis que estuvo ahí en los 2009, 2010.
ya se está estabilizando un poco la situación en Grecia, ya se estabilizó